Supongo que más de uno de ustedes recordarán al cardenal Gerhard Müller, ¿no? Es un cardenal alemán que fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y el Papa Francisco no lo renovó en su cargo, ¿no? Los cargos a la cabeza de un dicasterio, como saben ustedes, son cargos de 5 años. Y es tradicional que estos cargos se renueven a menos que haya una razón profunda que haga que esta persona que está en este cargo, un cardenal que está en este cargo, vaya a una entidad más importante o se retire, ¿no? En consecuencia, el Papa y la misma tradición tienen la potestad de retirar a una persona, ¿no? Que no haya duda en eso, el Papa debe tener esa autoridad, pero no se estila. Y de hecho, una vez que no renovó el cargo del cardenal Gerhard Müller, el cardenal no recibió ningún puesto, digamos así, en el dicasterio, en otra parte del Vaticano, tampoco fue nombrado obispo de alguna diócesis alemana. Para los obispos que hay en Alemania, él hubiera sido un nombramiento de lujo, y entonces es un cardenal que está todavía relativamente joven, tremendamente activo, intelectualmente muy potente, un teólogo muy importante, al que antes de ser nombrado obispo se le había encargado la opera omnia, es decir, lo que se conoce como las obras completas de el cardenal Ratzinger, ¿no? Entonces, una de las tareas de él es completar, juntar las cartas, los pequeños artículos que escribió cuando era joven. Y sabemos nosotros que el cardenal Ratzinger, el hoy Papa Emérito Benedicto XVI, fue un hombre muy prolífico, ¿no? Y en consecuencia, para que el mismo Benedicto XVI le haya encomendado esta obra muchos años atrás, antes de que fuera cardenal, a Gerhard Müller, habla de la confianza que tiene en su calidad intelectual, ¿no? Esta es una introducción un poco larga para explicar por qué es importante considerar lo que acaba de hacer el cardenal Gerhard Müller, que es escribir en una revista ecuménica muy importante, muy influyente, una revista mensual en Estados Unidos que se llama First Things, ¿no? Las primeras cosas o las cosas fundamentales, significa un poco este título de la revista, en la que básicamente dice dos cosas fundamentales. En un artículo que es, digamos, ensayístico, ¿no? O sea, no es periodístico, pero para ser ensayístico es relativamente breve. Yo he visto cosas escritas que requieren mucho más contenido. Y estas dos cosas fundamentales que dicen son lo siguiente. Mis hermanos obispos en Alemania básicamente han abandonado la teología y la doctrina para caer víctimas de la sociología y de la moda, de las ideologías de moda, ¿no? Y en segundo lugar, le suplica al Santo Padre, a las autoridades del Vaticano, intervenir, porque el ejemplo que se está estableciendo, especialmente cuando nos encontramos a las puertas de comenzar un camino sinodal en todo el mundo, ¿no? Donde van a haber diálogos entre los fieles sobre temas fundamentales, junto con sus pastores en todo el mundo. El diálogo, entre comillas, alemán es un pésimo ejemplo, ¿no? Porque está liderado por burócratas pagados, o sea, hay mucho dinero en juego, digamos, no quiero entrar en los detalles, pero la mayoría de las personas que están participando en el sínodo o en el camino sinodal alemán son personas que están pagadas por la iglesia, ¿no? Muchos de ellos ex sacerdotes, ex religiosas, con muchas frustraciones encima y que tienen una agenda completamente liberal, ¿no? Y reciben un sueldo para decir las cosas más extravagantes, ¿no? Y en consecuencia, cuando alguien se aparece y dice yo no estoy de acuerdo con estas ideas, viene completamente nuclearizado, ¿no? O sea,
no en el sentido de que es convertido en un núcleo, sino en el sentido de que le tiran encima una bomba nuclear de desprecio, abuso y ridiculización, ¿no? Entonces, la cultura de la cancelación, digamos, es completamente arbitraria, y el sistema como es manejado, como todo lo que es manejado, es un sistema completamente no confiable y corrupto, ¿no? Entonces, ese modelo es un modelo catastrófico. Y si es que la Santa Sede no interviene y les dice a los alemanes, esto es inaceptable, punto, se acaba, comienzan de cero y convocan un sínodo real, donde los fieles reales, los que están ocupados, los que no tienen tiempo para gastar porque trabajan en trabajos de verdad, ¿no? Y no trabajan en estos puestos artificiales creados por la Iglesia. Entonces, estas personas, los fieles de verdad, los fieles de a pie, que realmente están interesados en participar y que no pueden participar durante el día laboral porque trabajan, porque tienen hijos, porque son gente común y corriente de la vida cotidiana. Y en consecuencia son representantes verdaderos de la Iglesia Católica. No son pantalla, no son maquinaria, o son verdaderos delegados, verdaderos representantes. Entonces, mientras eso no pase, dice, va a seguir esta locura alemana, en la cual, como explica el cardenal Müller en su artículo, en la cual estamos viendo procesos realmente peligrosos, ¿no? El artículo del cardenal Müller, para los que leen el inglés, se llama Blessing and Blasphemy, ¿no? O sea, bendiciones y blasfemia. Y está en el número del 24 de mayo de la revista Fair Things. Está disponible en internet, ¿no? Para los que quieran leerlo, ¿no? Él dice básicamente que tenemos que recordar que la Iglesia de Roma tiene una primacía, ¿no? Y que esa primacía están relacionadas con no solamente las prerrogativas de Pedro, o porque, digamos, la autoridad de Pedro puede hacer lo que se le da la gana, sino porque el Papa tiene la grave tarea asignada a él mismo por Jesucristo, como se la asignó efectivamente a Pedro, ¿no?, de guardar la unidad de la Iglesia Universal en torno a la fe revelada. Ojo, en torno a la fe revelada, ¿no? Y por eso el cardenal Müller dice que esas protestas orquestadas por sacerdotes y obispos el 10 de mayo, de la que nosotros cubrimos, ¿no? Así Prensa cubrió, y todo el ímpetu teológico que está detrás de él, o sea, no solamente el acto de rebeldía, sino la forma de pensar, ¿no?, la teología con la que justifican este horror, esta blasfemia, como dice el cardenal Müller, ¿no? Y él dice, lo que estamos viendo es la negación herética de la Iglesia Católica en el sacramento del matrimonio y la negación de la verdad antropológica que explica que la diferencia entre varones y mujeres es la expresión de la voluntad de Dios en la creación. O sea, cosas que aprenden los niñitos, ¿no? Los niñitos que reciben una buena catequesis, que reciben una buena preparación para la primera comunión, se acuerdan del Génesis, ¿no? Y se acuerdan del pasaje de la creación de Adán y Eva, ¿no? Hombre y mujer los creó. O sea, ¿por qué las Sagradas Escrituras destacan esto, ¿no? Y no dicen creó a dos personas, ¿no? No, hombre y mujer los creó, a su imagen los creó, hombre y mujer los creó. Entonces, y él explica, ¿no?, ¿y qué cosa significa que se pongan en escena pseudo bendiciones de la homosexualidad activa de parejas masculinas o femeninas, y desde el punto de vista teológico
es lo que llamamos una blasfemia. Y en este tema el cardenal Müller es un experto, ¿no? O sea, él cita, digamos, tiene varias citas de las cartas paulinas y de las cartas conocidas como juaninas, ¿no? Las cuartas de San Juan. Cita el Génesis, cita a Santo Tomás de Aquino, cita el documento fundamental del Concilio Vaticano II, que explican que la bendición nupcial, o sea, de la unión entre un hombre y una mujer, no pueden ser separadas de su conexión específica al sacramento del matrimonio y aplicada a parejas que no están casadas, o peor, utilizarlas de forma negativa y corrupta para justificar las uniones pecaminosas, ¿no? Entonces, hay una serie de argumentos en los que no quiero, digamos, entrar mucho, porque, como digo, es un ensayo y no se trata de hacerlo largo, pero efectivamente las personas que tengan la oportunidad de leer este ensayo, porque leen inglés, vale la pena entenderlo. ¿Por qué? Porque el cardenal Müller explica con tremenda serenidad, o sea, no usa adjetivos, explica con tremenda serenidad lo que está pasando acá. Y lo que está pasando es una revuelta de negación de la fe católica que es equivalente a la rebeldía de Lutero, ¿no? Y que para efectos de lo que significa el rechazo del papel del pontífice como cabeza de la Iglesia por parte de estos obispos alemanes, está claro que es una acción de cisma, de ruptura, de separación. No es simplemente una locura teológica, ¿no? Es un espíritu cismático de crear una nueva denominación religiosa en la que las enseñanzas de la Iglesia son completamente rechazadas. Y por supuesto, esto se dice, no, nosotros no queremos inventar doctrina nueva. Queremos que la doctrina actual evolucione según la ciencia. Según la ciencia, Dios revela la verdad sin saber que en el futuro va a haber descubrimientos científicos y en consecuencia nosotros los hombres tenemos que corregir a Dios en base a lo que dice la ciencia, entre comillas. Y por si acaso, cuando estos señores hablan de la ciencia, ¿no? Están hablando de lo que algunos científicos dicen hoy que está de moda. No están hablando de la ciencia, ¿no? Recuerden ustedes que en la primera mitad del siglo XX, un psiquiatra famoso puso de moda la lobotomía, abrirle el cráneo a las personas con problemas psiquiátricos que hoy curamos o por lo menos estabilizamos muy bien con medicina, ¿no? con medicación. Abrirles el cráneo y cortarles el lóbulo frontal para que las personas estas sigan vivas, ¿no? Porque efectivamente siguen vivas, pero no tengan capacidad alguna de reacción. O sea, simplemente era volverlos zombies. Y ese señor recibió el premio Nobel de Psiquiatría, ¿no? Entonces, cuando se habla de la ciencia como aquella verdad que es, digamos, indisputable y no rechazable, mucho cuidado, porque en realidad estamos hablando de algo que perfectamente podría ser una moda, y una moda bastante criminal, ¿no? Como la que hoy en día dice que la homosexualidad es natural. No lo es. Y por eso el cardenal Müller explica que este es simplemente un proceso de abandono de la fe, de pérdida del sentido eclesial, que tiene que ser denunciado por Roma. Que tengas un buen día.